El día de hoy se encuentran con nosotros y solicitamos tomen sus lugares en el estrado. El doctor Luis Felipe Pérez Sánchez, la licenciada Alejandra Solís, nuestro anfitrión y escritor del libro, el licenciado Alejandro Rangel Segovia. Nuestra presidenta municipal, Lorena Alfaro García. El licenciado Ricardo Pacheco Rodríguez, secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de México. Además, distinguimos la presencia de doña Olga Segovia de Rangel, madre del autor, de Samara, Adolfo y Anteo, familia del autor. Adriana, Efraín, Claudia y Bernardo Rangel Segovia, hermanos del autor. Reconocemos también la presencia del licenciado José Abenamar González Herrera, expresidente municipal de Irapuato. Arquitecto Ricardo Ortiz Gutiérrez, expresidente municipal de Irapuato. Ingeniero Marco Antonio Rodríguez Vázquez, subsecretario del Trabajo, en representación de nuestra gobernadora del estado de Guanajuato. Diputado Víctor Zanella. Agradecemos además a la familia ampliada y colaboradores de trabajo del autor y demás amigos y representantes de la sociedad civil que nos acompañan y que son apasionados de la cultura y la literatura. Todos ustedes sean bienvenidos. El doctor Luis Felipe Pérez Sánchez, Irapuato, 1982. Doctor en literatura hispánica por el Colegio de San Luis. Es profesor de asignatura en el Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato desde 2018. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2022. Becario de la Fundación para las Letras Mexicanas 2011-2013 y del PECDA Guanajuato 2021. Ha publicado Acercamiento a El Bar, La vida literaria en México de 1900, Memorias de un testigo 2021. Mala entraña 2021. Yo fui un chico cursi 2018. Y Eufemismos para la despedida, 2013, Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández. Para dar inicio a la presentación del libro, Buscando a Dimas, solicitamos al doctor Luis Felipe Pérez Sánchez nos dirija un mensaje. Agradezco el ambiguo privilegio de comenzar esta emotiva presentación de Buscando a Dimas. El proceso editorial, que es el que me ha tocado seguir, ha sido un hallazgo, un descubrimiento, por lo cual agradezco a Alejandro al haber confiado en Aridandante, la editorial. Saludo con emoción también a los presentes. Alejandro Rangel Segovia ha escrito un libro conmovedor. Buscando a Dimas es un ensayo personal que medita frente a la raíz que significa el propio padre. Es también un libro memorialístico que atisba a través de la escritura las aristas de una persona que es muchas y una a la vez cuando se le intenta describir. El cuadro cubista, que significa acercarse a la figuración de Dimas Rangel, es, lo repito, excepcional. Ya lo dije, Alejandro Rangel Segovia muestra los pedazos rotos de un espejo que es el pasado y lo ausculta hasta encontrar los varios rostros de su padre.
Ahí radica uno de los méritos de este libro. Encuentra en el ensayar pinceladas y dichos, en pedirle a la memoria roletazos como recuerdos de Dimas, en preguntar a partir del nombre y de repetirlo, de evocarlo, esta emotiva restitución tan retórica como literaria. Digo retórica porque entiendo que la acrescencia dramática, es decir, ese entusiasmo que despierte en el lector que logra Rangel Segovia, muestra a su personaje Dimas, que es muchas veces el mismo narrador de una peripecia que seguimos de cuerpo entero. Insisto en que es literatura porque transforma esa figura en figuración y mitifica toda una ciudad como si al hablar de Irapuato se estuviese hablando de una fantasmagoría con pulpa de cuento, de leyenda, de mito. Y es que lo es. El Irapuato de la inmediata posguerra es un mito fundacional para nosotros. La presencia caudalosa del río Silao y los puentes de piedra, la transformación industrial o la presencia del tren como personajes dotan al texto de una densidad y un poder de evocación como el del olor a tabaco de las camisolas de los obreros de la cigarrera, que llama a la fascinación y al íntimo nudo en la garganta, porque uno también recuerda algo del templo del Sagrado Corazón, la fábrica de la moderna, la necesidad de emigrar al norte por un futuro mejor. Alejandro Rangel Segovia, con Buscando a Dimas, se inscribe, quiero insistir en ello, en una tradición de figuras públicas que, a su vez, han tenido en su progenitor un modelo a seguir y que, tiempo después, como en un rito de paso del duelo por la pérdida, escriben sobre el padre. Son hijos que asumen, como el propio Alejandro Rangel Segovia, autor de estos capítulos alrededor de la figura de Dimas Rangel, una extensión de aquellos que les dieron vida y que les mostraron el sendero. Buscando a Dimas cuenta la historia de un personaje como sacado de una novela de Charles Dickens, pero en Irapuato. El libro es una serie de entradas que cuentan el tránsito por la vida y la obra de un padre a través de los ojos de su hijo. El hijo se esconde en los recursos literarios y en los que tiene a la mano para ser el vigía que ha testimoniado a Dimas Rangel y lo que se ha dicho de él. También se trata de una meditación enternecedora frente a la paternidad. Rangel parte desde la genealogía de Dimas, que tuvo un no padre en Juan Rangel, y llega hasta él mismo. Alejandro Rangel Segovia, hijo y padre, que anhela contarle a sus hijos y a sus nietos la fortuna que ha sido ser hijo de Dimas. Se vale de ese colectivo que le cuenta cosas y ha hecho de la leyenda su mito para restituir la infancia, la juventud y la madurez de Dimas Rangel. Esta restitución de lo que pudo haber sido el itinerario personal de Dimas es un golpe fisiológico para el lector que encuentra en Dimas y en su infancia pícara, migrante y complicada una familiaridad que es el sino de muchas de las familias mexicanas del siglo XX. Y la historia íntima de Dimas, singular, fascinante y admirable, con la historia también íntima, sentimental y social de un Irapuato que apenas se puede distinguir por debajo del de la actualidad. Digo que es un libro conmovedor porque es una literatura de las emociones que es capaz de hacer que uno llame a su madre para preguntarle si la caja de metal que llevaba a la cigarrera El Águila era verde, para preguntar qué número de obrero era Maximiliano Sierra, mi bisabuelo, que es ese al que me ha hecho evocar, insisto, conmovido, Buscando a Dimas, de Alejandro Rangel Segovia, ahora escritor de Irapuato. Muchas gracias. La licenciada Alejandra Solís.
Nacida en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, estudios de normal primaria, Escuela Normal Primaria de Irapuato, bioquímica, licenciatura en la UNAM, curso de neurofisiología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, derecho, licenciatura en la Universidad de León, diplomado de Administración de Hospitales por la UNAM, diplomado de Literatura Contemporánea por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, seminario de literatura por la Casa Estudios 100 años de soledad. Además, directora general del CREA y de la librería del Fondo Emma Godoy del Fondo de Cultura Económica de Irapuato. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la presentación. Saludo con respeto a las distinguidas personalidades que nos acompañan, así como a todos ustedes. Agradezco en especial al licenciado Alejandro Rangel Segovia su invitación para compartir esta presentación sobre su obra Buscando a Dimas. El libro Buscando a Dimas tiene muchas aristas, pero desde el punto de vista literario se inscribe singularmente en el panorama de las narrativas que se denominan híbridas. En ellas confluye el discurso poético, la crónica histórica, la prosa narrativa y el ensayo personal y reflexivo. Esta pluralidad genérica no obedece a un mero ejercicio estilístico, sino a la naturaleza de la biografía misma de don Dimas Rangel. Esta biografía se aborda desde la sucesión de acontecimientos y de una perspectiva que podríamos calificar que el resultado es una biografía espiritual. La obra prescinde del relato puramente cronológico para instaurar en la obra un diálogo íntimo con la subjetividad del personaje en que lo reflexivo, lo sentimental y lo testimonial se entrelazan con el propósito de reconstruir la existencia de Dimas en su dimensión más profunda. A lo largo de sus páginas podemos advertir que la figura de Dimas no puede desvincularse del devenir histórico del Irapuato durante el siglo XX. La obra se constituye así como un documento que trasciende lo individual para inscribirse en la memoria colectiva de nuestra ciudad, de nuestro Irapuato, con sus usos y tradiciones, su temprano desarrollo industrial, la fisonomía de sus barrios, entre ellos en particular el barrio del Ranchito, lugar que le vio nacer. Y por supuesto, la estructura afectiva de la vida familiar, que en este caso adquiere un valor antropológico y sentimental de primera magnitud. Desde su primera infancia, Dimas experimentó la ausencia de la figura paterna. Este vacío fue subsanado por la presencia y por el temple de su madre, María Bonita, como le decía, quien junto con él pudo sortear las adversidades para sostener el núcleo familiar y procurar el bienestar de los hermanos menores. En este proceso de maduración temprana, Dimas desarrolló una aguda capacidad de introspección que le permitió no solo conocerse a sí mismo, sino también, fíjense, afinar su intuición y forjar una sabiduría práctica para discernir en el curso de su existencia los riesgos
y las oportunidades en el camino que le deparaba. El diálogo constante consigo mismo se convirtió en el eje de una resiliencia cotidiana que lo fortalecía y lo preparaba para las contingencias de la vida. Dichos estados de su interior propiciaron una disposición contemplativa hacia la naturaleza, una apertura a lo trascendente y una convicción profunda de la bondad del Creador. De esta suerte, Dimas alcanzó una plenitud anímica. Los reveses y las carencias materiales no mellaron su temple. Al contrario, los enfrentó con ecuanimidad y con un don de gentes que hacía particularmente cercano a las personas que lo rodeaban, pues había encontrado el sentido de su existencia que en esta vida todos andamos buscando. En este punto, cabe resaltar y evocar unas palabras de Dostoyevsky. Dostoyevsky comentó: solo una cosa temo en la vida, no ser digno de mis sufrimientos. Pues bien, Dimas los dignificó en todo momento. Su persona irradiaba certeza, serenidad y aliento, virtudes que mantuvo firmes aun cuando sus recursos económicos eran modestos y su formación académica reducida. Lejos de constituir un obstáculo tales limitaciones, alimentó con él una disposición permanente al aprendizaje que se manifestó tanto en el ámbito laboral como en el ejercicio de sus responsabilidades familiares. Su talante optimista y su disposición al trabajo lo condujeron de manera progresiva pues a ocupar posiciones y cargos de alto compromiso y de alta responsabilidad, pues llegó a desempeñarse como secretario general del Sindicato Regional de la Industria Manufacturera, Metalmecánica, Similares y Conexos del Estado de Guanajuato. Fue elegido diputado local y por su afición al béisbol presidió la Liga del Bajío. Pero más allá de estos hitos en el ámbito público, Dimas atesoraba una libertad interior. Esta libertad le permitía discernir y asumir su propia misión en la vida. Las reflexiones de corte reflexivo y existencialista que cultivó a lo largo de los años no solo fortalecieron ante las adversidades, sino que le infundieron la convicción necesaria para transitar una existencia marcada por luchas, sacrificios, esfuerzos, pero también colmada de satisfacciones y de realizaciones profundas que lo hacían crecer. Cabe expresar en este momento, en esta gran presentación que estamos presidiendo todos los aquí, mi reconocimiento al licenciado Alejandro Rangel Segovia, porque a través de su obra nos ofrece la grandeza humana de quien fuera su padre. Su libro no solo rescata la memoria de un hombre excepcional, sino que nos convoca a reflexionar sobre los valores fundamentales, la familia como eje de la existencia, la solidaridad con los más desfavorecidos, la búsqueda incansable de la justicia y la capacidad de prodigar afecto como expresión de nuestra humanidad. Nos invita, además, a considerar el autoconocimiento como un recurso invaluable para alcanzar sin temor
la armonía interior, impulsar nuestra superación personal y enfrentar sin temor los desafíos que las circunstancias nos presentan. El licenciado Alejandro Rangel es en este sentido, a mi punto de vista, el depositario de un legado privilegiado. Ha heredado las virtudes de su padre y desde su propia trayectoria continúa edificando y actualizando ese patrimonio moral que trasciende generaciones. Invito pues a los presentes a la lectura de esta obra, no como un mero ejercicio de entretenimiento, sino como una experiencia integral que nos invita al disfrute estético, a la reflexión crítica, a la emoción compartida y, en última instancia, a la reafirmación de nuestra condición humana. Porque la vida, en su esencia, se nos presenta como una oportunidad ineludible para erigirnos en agentes creadores, para contribuir desde nuestra propia existencia a dejar el mundo en mejores condiciones. Mi más profundo reconocimiento a don Dimas Rangel, cuya trayectoria vital constituye un modelo para la familia, para sus colegas y amigos. Hizo de su sonrisa su carta de presentación, del optimismo el zacate para vencer el temor. Erradicó el egoísmo en favor del bienestar de los que le rodeaban y depositaban en él su confianza. A través de sus meditaciones, transmitió la sabiduría de la construcción permanente, eco de aquel verso de Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Y de las palabras del poeta español Miguel Hernández, que decía: varios tragos es la vida, un solo trago la muerte. Y me atrevo a imaginar a Dimas que en ese trago final, evocando los versos de Pablo Neruda, murmuró para sí mismo: confieso que he vivido. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Alejandra Solís. El autor del libro, Alejandro Rangel Segovia, Irapuato, Guanajuato, México, 1962. Maestro en Economía y Política Internacional, además de sindicalista. Ama leer literatura, sobre todo novela y poesía. Ambos géneros reflejan para él todas las formas de expresión y de pasión de aquello que concierne a lo humano. Ha desempeñado cargos oficiales y ha sido autor de diversos artículos en periódicos y revistas, así como conferencista en temas de negociación colectiva, estructura y funcionamiento del poder legislativo y desarrollo humano integral. Ahora se adentró en la escritura, anecdótica no sin riesgo para desvelar con ella un conjunto de ensayos estructurados en torno a un personaje importantísimo en su vida, Dimas Rangel, su padre. Por lo que solicitamos a nuestro anfitrión, el licenciado Alejandro Rangel Segovia, nos comparta las motivaciones de esta obra literaria. Muchas gracias a quienes hicieron posible la construcción de este maravilloso lugar, que hoy nos recibe para poder multiplicar el sentimiento narrado y escrito en esas páginas que espero estén en las manos de todas y de todos. De verdad, este esfuerzo particular de muchos, muchos años, de estarlo
intentando hasta lograr hacerlo realidad, y ahora que sirve a muchas expresiones artísticas, merece un reconocimiento especial de los irapuatenses. Y desde ya el compromiso de venir, no un poco, sino un mucho más aquí, a toda la oferta literaria en una de las librerías más grandes que el estado de Guanajuato tiene, pero también el extraordinario restaurante, este foro, las galerías donde se exhiben obras pictóricas, entre otras cosas. De verdad, muchas felicidades. Dele nuestro cariñoso saludo al doctor Gustavo y las felicitaciones a usted con él. Gracias. Gracias, Lorena Alfaro, presidenta municipal, por acompañar esta presentación del libro. Gracias, compañero y amigo Ricardo Pacheco, secretario de Educación de la CTM, por estar aquí, y con él la persona de nuestro preciado dirigente nacional, Tereso Medina, que mañana nos acompañará en otro evento en el Teatro de la Ciudad. Gracias, Luis Felipe. No nos conocíamos y hoy nos conocemos bastante. Hay muchas coincidencias, más allá de haber nacido en Irapuato, de la pasión para él profesional, para mí amateur, de la lectura, de la literatura, y pues ha sido un encuentro pues para mí grandioso, porque cuando andaba pensando y después de haber escrito todas estas cosas, ¿quién les va a dar orden? ¿Quién les va a poner los acentos donde van, las comas, los puntos y aparte, matizar los párrafos? Que eso es la edición. Y bueno, la vida, la casualidad ha querido que encontremos en Luis Felipe no solo a alguien tan conocedor por su dedicación ya de años, sino alguien paciente y además que tiene un equipo extraordinario de trabajo, que junto con ellos hicimos posible que apenas asomándonos a las páginas que se habían escrito en borradores en principios de junio, pues estemos ahorita 11 de julio ya presentando el libro. Eso no es fácil ni es normal, ¿eh? Muchas gracias a todo tu equipo. Un aplauso para Luis Felipe. Algunos causan felicidad donde quiera que van, otros cuando se van. Oscar Wilde. Dimas era de los primeros, y en todo este auditorio no hay de los segundos. Que conste. Una de las bromas máximas que decía a veces don Dimas, y que no viene en el libro, era cuando iba a hablar en público por un tiempo determinado. Él decía: me dieron 5 minutos para hablar, pero solo voy a hablar 3 para dejar 2 minutos para aplausos. A mí me dieron 15 minutos hoy y no dejaré ni uno solo para aplausos. Que conste que les advierto a tiempo. El libro, ¿por qué escribirlo? Es una deuda añeja con mi padre, con mi madre, que aquí está. Si quieren, denle a ella 1 minuto de aplausos de los que me tocaban. Y recientemente una deuda con mis nietos. Mi nieto Anteo, que aquí está emocionado, gritándome vilo, y mi nieta Ariel, que está muy, muy lejos, pero que verá en algún momento el libro y verá esta filmación que se está tomando. Y pienso en ellos cuando he redactado buena parte de las líneas, porque tengo fe que verán en ello mucho de dónde vienen. El libro no es una biografía, es más parecido a una radiografía y mejor aún un electrocardiograma. En cada ensayo incluido
va subiendo de cortes ascendentes y luego baja en cortes descendentes en una mezcla de novela, novela corta, cuento, epopeya y hasta poesía. Malita, pero poesía al fin. Son piensos con Dimas como motivo central y a veces como pretexto para decir lo que pienso. Es un combo de historias que más o menos tendrá un 30% de realidad, un 20% de suposición, un 20% de intuición y sin duda un 30% de ficción. El libro devela, a veces veladamente, datos de familia. Aquí están mis hermanas, mis hermanos, y ellos son mencionados pues con todo el cariño que como hermanos nos podemos tener, pero sobre todo con toda la devoción que en lo individual y todos juntos le hemos tenido al Padre que tuvimos y al Padre que hoy no está, pero que nunca dejará de estar en nuestros corazones. Estos relatos de la familia en sus tantas y diferentes etapas y circunstancias lo hago con convicción y con orgullo. A veces las personas o las familias les apena revelar, ni siquiera entre sí, pasajes difíciles de su andar por la vida. Y entonces tampoco se explican cómo afrontaron esos pasajes difíciles y mucho menos cómo los resolvieron. En Buscando a Dimas no se tienen cortapisas a ese respecto y se espera que esas vivencias puedan servir de ejemplo a otras familias y que valoren más el dialogar entre sí, preguntando con respeto y contestando con sinceridad. Nos hace mucha falta eso como sociedad. El libro describe conceptos y trata de darles una explicación coloquial con ejemplos cotidianos, simples, entendibles, conceptos como intuición, soledad, altruismo, resiliencia, sentido de vida, valorar el sufrimiento, entre otros. Voy a permitirme leer el primero y el último de los pasajes a efecto de animar que si lo van a leer, lo lean todo, que no se queden con fragmentos porque no podrían entender entonces la dinámica que el libro busca. Y quizás se queden con una idea falsa de que leyendo el primero o el tercero ya saben de qué se trata lo demás. Se irían engañados si no inician y terminan en la última parte. Por eso voy a la primera y voy a la última. Pero antes de ello también quiero animarles, y perdón si esto suena a sentido mercantilista, pero a que comprando el libro y después difundiendo su adquisición, sepan, primero que hemos hecho un esfuerzo con el equipo editorial y de comercialización para que sea de bajo costo, que pueda ser accesible económicamente hablando a la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores y de la sociedad en general que guste de revisar y reconocer esa parte de la historia de nuestro Irapuato que se ha venido desdibujando, de las familias de aquel Irapuato, de los niños de aquel Irapuato, de las incipientes industrias, entre otras cosas que están allí contenidas. Y claro, como trabajo profesional que es el difundir, el editar, el comercializar un libro, pues tienen su utilidad quienes a eso se van a dedicar. De la parte que le toca a este autor, quiero que sepan que buena parte la vamos a trasladar a el orfanatorio, al asilo de ancianos. Así que cuando se animen ustedes, se animen a otras personas a comprarlo, también piensen que están llevando un pedazo de pan a quienes más lo necesitan.
ante tu tumba. Yaces bajo kilos de barro. Una hermosa caja de metal y de madera fina protege tu cuerpo. Este junio la lluvia llegó con fuerza y después de una sofocante y larga sequía, llegó agua a lo más hondo de la tierra, hasta las raíces más profundas como tú lo eres de mí. La humedad penetró la caja y una frescura tenue alcanzó tu cuerpo inerte. Solo imaginarlo me estremeció los huesos. Por eso decidí decirte con certeza, aún respiras, Dimas. Respiras por los poros de las hojas donde escribo. Escribo de ti, por los tuyos. Así respiras sobre este papel y vives aún para todos. En este, en ese, en aquel, en aquellos tantos hombres o paisajes que te vieron. Voy a sacarte de ahí, de ese barro húmedo y profundo. Te traeré aquí a vivir entre los nuestros, a volver a saber tus historias, a reír con tus chistes y tus cuentos. Es hora de develar el telón del gran Dimas y compartir con todos la panorámica de tu vida, porque cada uno que te vio y escuchó, que te sonrió y celebró, conoció solo una porción de ti. Te tuvieron cerca en la justa medida de tu misión para cada cual y tú te diste entero en esa porción. Ahora es tiempo de que tu historia fluya completa, que cada cual que quiera leerla toda sonría al ver cómo tus pasos, pasajes y anécdotas coinciden en el tiempo y el espacio, donde todos son tú contigo. Así te recuerdan, por esa manera óptima y optimista de ver la vida, de encontrar la parábola graciosa y justa para cada problema, por difícil que fuera. Yo fui el afortunado que pudo estar cerca de ti, no en uno, sino en varios episodios, en distintas épocas de ese libro que andando escribiste en vida. Me dejaste verte de cerca para observar cómo, a golpe de práctica con martillos de sonrisas, fuiste andando, tropezando, equilibrando y andando cuesta arriba, desde niño pescador y lavaplatos hasta representante popular verdadero, el diputado obrero. Solo aquí me atrevo a llamarte gran Dimas, porque tú jamás te verías así. No te sentiste grande entre los pobres y obreros, sino el más igual entre iguales, que elevó su voz colectiva hasta la cima. Mi primogénita suerte me llevó pegado a ti, cerca de tu espalda, en la parrilla de tu bicicleta verde, grabando en mi memoria el olor a tabaco de tu camisola gris. Tu pasión por el béisbol me hizo tu alumno y me diste voz en las noticias cuando fuiste presidente de una liga profesional. A mis 12 años me permitiste ser el reportero telefónico ante la prensa deportiva. Otra vez, de tu mano guía sindical en dura prueba ante el cierre de tu fábrica y la huelga de los tuyos, fuiste a las banquetas de la antigua cigarrera El Águila, después la Moderna. Allí hablabas para decir a tus compañeros, valiente, que la huelga había sido declarada inexistente. Vi tu rostro de dolor y angustia, espejo de los rostros de todos los que te escuchaban. Como el hermano mayor que no tuve, me defendiste en aquel barrio agreste a donde llegamos tras la inundación de Irapuato, donde yo era un extraño. Te vi liderar con calma y transparencia y consultar siempre. Fiel a tu origen, el asambleísmo democrático fue tu tónica. Tu vocación sindical quedó manifiesta, tanto que Taibo II debió retratarte en Irapuato, mi amor, pero no lo hizo. Escribo esta historia basada en la tuya, pero no es fiel a los hechos duros, no es biografía, tampoco es solo imaginaria. Como toda historia, nace de muchos hechos con una buena dosis de imaginación sobre cómo habrían sido algunos pasajes que no conozco. Esta epopeya narra tus luchas, tus valores, tus tristezas, tus proezas colectivas, pero no es tu historia objetiva, sino la subjetiva narración de tu gran vida. Renaces, Dimas, en hojas de papel arrancadas a un árbol, y yo lo celebro, como Whitman en sus hojas de hierba y su canto a mí mismo lo hubiera hecho, porque te canto y te celebro, así me canto y me celebro porque tú eres yo. Me celebro y me canto a mí mismo y lo digo, y lo que digo de mí lo digo de ti.
Cada átomo de mi cuerpo es tuyo. Vago, invito a vagar a mi alma. Me tumbo a mi antojo sobre la tierra que cubre tu tumba para ver crecer la hierba del estío. Y con mi aliento puro comienzo a cantarte hoy, y no terminaré mi canto hasta que muera. Y la parte final se llama Velorios y dice así: en los velorios, en las misas de cuerpo presente, en los entierros de un fallecido, imperan los cantos tristes que emanan del llanto de los dolientes, y el sentimiento colectivo aflora, tanto en los familiares cercanos como en todos los que presencian esos eventos fúnebres, aunque no exista un apego cercano a la persona fallecida. Se siente el dolor que los dolientes sienten, la tristeza se impregna, las palmadas de los abrazos solidarios suenan como tambores de rituales ancestrales, cuando todos los aldeanos comparten la pena por el ser que se les va. El velorio de Dimas no pudo ser de esa manera, pues él falleció tristemente en el año 2020, en el 12º día del mes de julio, cuando lo más crudo de la pandemia del COVID-19 estaba presente en todos los hogares del mundo. Dimas bajó para siempre las cortinas de sus párpados en una de las habitaciones de la casa de su hija Claudia. Allí pasó sus últimos meses, al cuidado detallado y amoroso de Olga, su esposa, también de Claudia y del Chino Lira, y de José Luis y de Leslie. Más intermitentemente, fue cuidado por el resto de sus hijas e hijos, que pasaban a preguntar por su salud como una cortesía para los enfermeros improvisados que habitaban esa casa. En torno al decaimiento diario que era evidente en el cuerpo de Dimas, en los últimos días, a pesar del agravamiento de su enfermedad, postrado en la cama y ya sin posibilidad de dializarlo para liberar de toxinas sus riñones, todos ahí trataban de alimentarlo, primero con comida sólida y después solo con caldos, jugos y cualquier nutriente líquido que pudiera aceptar e ingerir de tan enfermo como estaba. Dimas había rezado mucho en toda su vida y lo siguió haciendo incluso en la inconsciencia en la que caía continuamente en los últimos días y semanas debido a su debilidad. Rezaba a su Dios, que siempre lo acompañó en toda su existencia y al cual fue fiel feligrés. Nunca dejó de pedirle por los demás, como nunca se alejó en cuerpo, mente y alma de su fe. Así que quiso Dios, su Dios, recogerlo y llevarlo a descansar. Su Dios bueno decidió librarlo del sufrimiento que ya todas las partes de su cuerpo mostraban, y así liberar del sufrimiento a su querida esposa, a sus hijas, hijos y demás familiares cercanos que, con ahínco, lo cuidaban y le rogaban que se alimentara. También en su lecho de convalecencia, Dimas tenía visiones que gustaba compartir, aunque en ocasiones fueran desde la inconsciencia, y así a ojos cerrados, clamaba para que los trabajadores pudieran defenderse, decía exaltado. En ocasiones, angustiado, refería que debía salir de allí porque tenía que llegar a la negociación, porque los salarios de sus compañeros eran muy bajos y necesitaban mejorar. Dimas así nunca dejó de pregonar sus creencias, su creencia en su Dios, su entrega al sindicalismo que abrazó durante más de la mitad de su vida en favor de los demás, su creencia en su familia, su creencia en sí mismo, su certeza de que ya podía partir en paz. Al día siguiente de su fallecimiento y tras realizar las gestiones necesarias, su cuerpo yacía dentro de un hermoso ataúd. El velorio fue en la misma casa de su hija Claudia, rodeado solo por ella, sus otros 4 hijos, su esposa Olga y algunos sobrinos y sobrinas. Si bien allí había no más de 10 personas, fueron más de 300 llamadas telefónicas las que su primogénito recibió desde muy diversos personajes, añejos y vigentes, del empresariado, de la política, del sindicalismo y de la vida social. Todos querían pasar a despedirse de él.
Todos deseaban dar el pésame en persona a su querida esposa, pero eso no era posible. La pandemia azotaba implacablemente y los contactos personales estaban estrictamente prohibidos. Incluso cuando su cuerpo fue llevado al lugar de su reposo eterno, no podían reunirse más de 15 personas allí, a pesar de ser un espacio abierto. El acceso al camposanto estaba limitado a un número determinado de familiares cercanos. Cuando la carroza entró al panteón, se vieron a los lados del gran portón decenas de familiares cercanos, lejanos y amistades que estaban allí para desearle a su Dimas, querido, un sereno adiós. En la distancia, en los ojos de todas esas personas, se reflejaban las lágrimas por la tristeza de ver partir a quien consideraron uno de los hombres más nobles e íntegros, tan alegre y luchador, que fue ejemplo para muchos colaboradores y colegas, para todos sus hijos y sí, para toda la sociedad en general. Descanse en paz. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Alejandro Rangel Segovia su participación. Ahora solicitamos al licenciado Ricardo Pacheco Rodríguez, secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, nos ofrezca un mensaje. Muy respetable auditorio, muy buenas tardes. Hay días en que uno está en un lugar en el que no se siente totalmente cómodo, porque es bien difícil decir más palabras de las que ya han dicho aquí quienes me han antecedido en el uso de ella. Pero hay que vencer esa incomodidad y decir desde lo más profundo de nuestras emociones lo que significa este acto para uno y para la Confederación de Trabajadores de México, en particular para nuestro secretario general, el maestro Tereso Medina Ramírez, un evento de esta naturaleza. Lo primero que quisiera decir, aunque ya no es lo primero, es que recibí con un gran entusiasmo la invitación que en mi calidad de secretario general de la Federación de Trabajadores de Durango me hizo Alejandro hace unos días para acompañarlo en esta presentación. Entusiasmo que estaba acompañado de la determinación de estar aquí con ustedes esta mañana. Lo que no me esperaba era que don Tereso Medina me diera su representación y entonces le pusiera otras 2 vueltas a la rosca en la parte de cómo quedar cuando menos satisfecho con las palabras que puede uno decir y que el auditorio tiene a bien escuchar. Pero ya estamos aquí y trataré entonces de... Yo no conté los minutos que habló Alejandro, pero se me hicieron muy pocos para hacer 15.
Y entonces a lo mejor me animo a decir que habló nomás 5, tomarme los 5 que me dieron a mí y los 10 que él dejó de hablar. No será tanto. Saludar con respeto a quienes están en la mesa de honor y en la señora Olga Segovia de Rangel, saludarlos a todos quienes están aquí esta mañana. De joven, uno no cree en las casualidades. Se le hace uno difícil que no haya una articulación más encima del hombre o del ser humano que ya haya destinado cada cosa a su lugar. Pero luego que va uno creciendo, entiende que sí hay coincidencias. Y déjenme decirles que esta para mí es de mucho honor. Hace algunas semanas tuve el privilegio de encontrarme revisando la historia de la literatura hispanoamericana en una determinación de saber como la que tenemos todos, desde el día que nacemos hasta el que morimos. Y en ese encuentro descubrí a Miguel de Unamuno y a su gran obra Niebla, Nibola, le puso él mismo a esa manera de escribir. Y luego de él, que también en Nibola, Niebla, dice que no es una autobiografía, como lo dijo aquí Alejandro. Encontré luego, decía, a Borges y a Lalep, o a Lalep, uno de sus cuentos más importantes, de una lectura que ha de ser detenida, porque pierde luego uno la posibilidad de, sin pausas, perderse en la historia misma de este gran cuento. Y ahí me expliqué, o me explicó, qué era el Aleph, que es el punto donde se encuentran todos los puntos. Luego dimos un repaso de Cortázar y de algunos de sus cuentos, en donde esta parte de la autorreferencia literaria se hace presente. Es decir, él comparte de alguna manera los cuentos o la novela que escribió, siendo parte de ellas. Vimos de pasada a una eminente escritora mexicana, Rosario Castellanos, que en Balún Canán explica una muy buena parte de la historia de su tierra. Explica una muy buena parte de la difícil circunstancia en que vivían las mujeres en su tierra, que diría yo es una circunstancia que afortunadamente ya no se da con la intensidad que se daba, pero aún no acabamos de dejar de aspirar
a que lo que Banu Canaan en el patriarcado demuestra vaya caminando hacia una circunstancia de mayor dignificación del género femenino. Finalmente, estudiamos un poco al gran Gabriel García Márquez y aprendimos en su lectura, no en la de 100 años de soledad, o no solamente en la de 100 años de soledad, sino en este breve relato de la triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Aprendimos a leer el realismo mágico. Ahí terminó ese aprendizaje de la historia de la literatura latinoamericana. A mí me hubiese gustado, porque soy un asiduo lector y fanático además, que de entre los autores mexicanos, además de Rosario Castellanos, hubiésemos podido estudiar un poco más profundamente a Octavio Paz. No fue así, pero también está presente este gran escritor, Premio Nobel de Literatura mexicano eminente. Y he dicho todo esto porque qué raro que hubiera estudiado hace unos días a estos autores impresionantes y hoy me encuentre ante una obra que, si me permite nuestro editor tomarme algunas licencias, pues tengo como referencia cuando encuentro anoche este libro de Alejandro Rangel Segovia. Déjenme decirles que en la dedicatoria que me hizo anoche, después de que acababa de recibir los textos, Alejandro, dice que yo participé en su salvación para que no se ahogara en una tarde en Venecia y otra tarde en Roma. El ahogamiento o el ahogo de Venecia se refería a un tipo de agua y el ahogamiento en Roma se refiere a otro tipo de agua. Y frente a eso, déjenme también comentarles que, como decimos algunos, estoy en vivo esta mañana, porque luego de la dedicatoria me encontré en la necesidad de leer la mayor parte de los ensayos que contiene Buscando a Dimas. Y encontré ahí una autobiografía, una biografía también. Encontré ahí ensayo, encontré poesía, encontré a Alejandro. Y entonces me di cuenta de qué significaba el libro para él y qué puede significar para nosotros quienes hoy estamos en esta presentación. Cuando veo la portada, entiendo la búsqueda que realiza Rangel Segovia.
De él me extrañó que junto con la fotografía que tiene como portada este relato, buscara a Dimas. Yo no había escuchado hablar a Alejandro nunca de Dimas. Siempre, y a muchos de ustedes, los he escuchado hablar de don Dimas, no de Dimas. ¿Por qué ahora se atrevía el hombre que venera a su padre a hablarle o a buscarlo de tú? Y entonces entendí perfectamente al leer, como dije, la mayoría de los ensayos que están en este texto, que Alejandro Rangel se había atrevido a buscar a Dimas porque él es Dimas. Se ha encontrado a sí mismo. Un enorme lector, un hombre brillante a quien aprecio y admiro de hace muchos años, inteligente, esforzado, siempre viendo por sus compañeros trabajadores, sin conocer a don Dimas, conozco en Alejandro a Dimas. Permítanme, señoras y señores, referirme ahora a quien mencioné antes como quien para mí es el más grande escritor mexicano del siglo XX, y pedir a ustedes y a quienes encabezan esta ceremonia tomarme una licencia. Uno de los poemas que de paz más recuerdo, pero no porque lo recuerde dejo de estar en este momento tan nervioso y lo traigo entonces aquí apuntado para no ir a fallarle. Dice así: soy hombre, duro poco, y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender comprendo también, soy escritura. Y en ese mismo instante alguien me deletrea. Alejandro es hombre. Esperemos que dure mucho. Y así, sin entender comprendo que también él es escritura. Y ahora, cuando menos nosotros, mañana muchos más lo deletrearán. Por su atención, muchas gracias. Para concluir este evento, solicitamos a nuestra presidenta municipal, Lorena Alfaro García, nos brinde el mensaje final. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy honrada y muy emocionada de estar en esta presentación y de haber recibido la invitación de Alejandro Rangel Segovia, amigo y compañero de muchas batallas, porque nos hemos encontrado en el camino, y poder estar presenciando la presentación de esta obra, Buscando a Dimas,
en el aniversario 6º de su partida, y sobre todo nosotros que conocemos un poquitito de la historia de don Dimas Rangel, quien es un prócer del sindicalismo en el siglo XX, un hombre que consolidó la lucha sindical, que la modernizó, que siempre dio buenos resultados en esta protección de los derechos de las y los trabajadores. Un hombre que tuvo una visión progresista, que inculcó en la CITIM, que inculcó en el secretario general de este organismo sindical, Alejandro Rangel, y que gracias a esta obra podremos conocer más allá de de este liderazgo que ha venido representando en el sindicalismo. Hoy vamos a conocer de su vida, de su familia, de esta convivencia que tuvo en su entorno, en esta bella ciudad de Irapuato. Nos pone la piel chinita ahorita que escuchábamos a los editores, al mismo Alejandro, a Ricardo, en estas intervenciones que nos hablan un poquito del contenido de esta gran obra literaria. Yo quiero decirte, Alejandro, gracias, pues gracias por ese trabajo, por ese liderazgo que tú y tu familia han representado a lo largo del tiempo, y en esta humanidad que habla de ti, de tu sensibilidad, de cómo te ves reflejado en don Dimas, en Dimas, y cómo en esa reflexión que tú haces de la vida de tu padre, nos invita también a todos y cada uno de nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros dejó de pensar en su propio padre y en su vida, y eso, insisto, habla de esa gran sensibilidad que tienes y que hoy compartes con todos nosotros. No me queda más que felicitarte a ti, a tu familia, e invitarlos a todos a adquirir esta obra y a deleitarnos con la lectura de la misma. De manera particular, estoy segura que muchos de los aquí presentes nos habremos de emocionar del contenido, y particularmente cuando se habla de un contexto vivido en nuestra ciudad, en nuestras tradiciones, en nuestros barrios, en todo aquello que nos da identidad, que nos da orgullo y que nos hermana como irapuatenses. Enhorabuena y muchas, muchas felicidades, Alejandro, para ti, para los editores y para todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias, alcaldesa. Ahora los invitamos al brindis que se llevará a cabo en la parte superior de este foro, a la firma de autógrafos y a pasar a comprar esta obra literaria. Muchas gracias.